Cristo ha resucitado. Aleluya. Feliz Pascua a todos y bienvenidos a esta reflexión que quiere ser hoy sobre todo gloria, alabanza, canto esperanzado al Dios que nos ama y ha actuado como nunca, ha actuado para siempre al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Bienvenidos a este rincón bíblico en que hoy reflexionamos sobre la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya es el saludo que estos días más se repite en la Iglesia. Hemos estado 40 días en Cuaresma sin poder decir aleluya y ahora lo expresamos de una forma plena. ¿Qué significa esta palabra hebrea con la que nos saludamos todos estos días y que aclamamos litúrgicamente cuando nos reunimos? Es una palabra, como he dicho, hebrea que está compuesta por dos palabras. Hallelú, que es el imperativo del verbo halel, que significa alabar, imperativo plural, por tanto, alabad. Y Yah es la reducción del nombre de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo, el Dios de la Biblia. Por tanto, alabad a Yahvé. Y esto quiere ser el domingo de resurrección, esto quiere ser el tiempo de Pascua. Es decir, lo principal no es una alegría que se queda en nosotros, sino es una alegría que alaba a Dios porque ha actuado en favor nuestro. Nuestro futuro ya no es incierto. Nuestra carne tiene ya un sitio en el corazón de Dios. Nuestra materia ha sido tocada por el Espíritu y, por tanto, tiene una perspectiva de eternidad. Por eso, ante todo, damos gracias a Dios y nos unimos para que nuestra boca y nuestras vidas proclamen Haleluyah, alabad a Yahvé, tiempo pascual. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Vamos a seguir, como siempre, los textos bíblicos. Os invitamos, sobre todo, a trabajar con la Biblia. Es más importante lo que el texto bíblico dice, porque es palabra de Dios, que lo que aquí podamos explicar, que es palabra humana. Entonces, esto intenta ser introducción para que vosotros trabajéis el texto bíblico y ahí se produzca ese diálogo precioso entre Dios y su discípulo, entre Dios y cada uno de nosotros. Bien, el texto bíblico tenemos, sobre todo en los relatos de resurrección, tenemos como dos tipos principales de relato. Uno son el sepulcro vacío, que aparece en todos los evangelios y aparece ligado a las mujeres. Y otro, los relatos de apariciones, que también, con un poco de excepción en Marcos, pero también aparece en todos los evangelios y especialmente está ligado a los discípulos. Por lo tanto, sepulcro vacío y apariciones. Las apariciones también. Y la referencia al sepulcro la acabamos de escuchar en la primera carta a los Corintios, el texto más antiguo que tenemos sobre las apariciones. Ya en el año 50, después de Cristo, 20 años después de Cristo resucitar, San Pablo está transmitiendo una tradición que ya recibió. Cristo fue sepultado, ¿verdad? Y Cristo se apareció a tantas personas como ahí se dicen. Bien, relatos de sepulcro vacío y relatos de apariciones. En concreto, os invitamos a hacer un trabajo en los evangelios porque hay gente que, depende del experto que lo haga, hay 6 distintas, 7 apariciones, pero lo que sí está claro es que aparecen en 4 ámbitos distintos. Trabajadlas y buscadlas en los 4 evangelios. Aparecen unas apariciones junto al sepulcro, especialmente en Mateo y Juan, y ligado mucho a las mujeres. También en Jerusalén, en lo que podríamos llamar el lugar de reunión, el cenáculo. También hay en Juan, sobre todo, y en Lucas. Además, casi siempre ligado a una comida, apariciones en Jerusalén. O en un camino, dice Marcos, Lucas especifica en el camino de Emaús, ¿verdad? Buscadlo, una aparición en camino de Jesús Pastor. Algún domingo lo explicaremos. Y por fin, 2 apariciones en Galilea. Marcos solo promete id a Galilea, allí me veréis, pero no cuenta más. Mateo sí, en un monte dice que se apareció a los 11.
Y en cambio, Juan, capítulo 21, dice que fue en el lago de Galilea que se apareció a los 7. Por lo tanto, aquí tenemos para trabajar todo un elenco de lo que serían las apariciones de Jesús en los evangelios. Vamos ahora a ceñirnos al Evangelio según San Juan. El capítulo 21, muy interesante, lo dejamos por ahora, algún día lo profundizaremos. Ya sabéis que es una tradición muy antigua, pero que ha sido incorporada después al Evangelio, cuando ya estaba el Evangelio terminado, con su conclusión incluida, ¿no? Pero vamos al capítulo 20. El capítulo 20 de San Juan podríamos estructurarlo de la siguiente manera. Esto de la estructura es para dar una guía de lectura a todos vosotros, ¿no? Tendríamos todo el capítulo 20, hay como dos escenarios. En primer lugar, junto al sepulcro, y en segundo lugar, en el cenáculo, o al menos, no sabemos si fue ahí la cena, seguramente sí, en el lugar de reunión de los discípulos. Y en cada escenario tendríamos como dos escenas, dos momentos, que además se corresponden muy bien. La primera es María Magdalena, que va al sepulcro, lo ve vacío y llama a dos discípulos, Pedro y el otro discípulo, y aparece al final como cree el discípulo amado. Después se queda ella sola y se aparece Jesús a María, a una persona. Y ahí hay un proceso de reconocimiento, ¿verdad? Son las dos escenas que suceden en un escenario junto al sepulcro. Después cambiamos de escenario y de personajes. Jesús se va a aparecer en el cenáculo con las puertas cerradas. Y hay también dos escenas, además separadas por 8 días. La primera es la aparición a los discípulos. Y ahí se produce el envío y la fe de los discípulos. Tomás no está. Os he puesto aquí los versículos, en las demás escenas buscáis vosotros los discípulos que tengáis un poco de trabajo. Y 8 días después, el siguiente domingo, lo trataremos Dios mediante la semana que viene, ya sí está Tomás y aparece la aparición de Jesús a Tomás, ¿verdad? Que se corresponde una persona con la aparición junto al sepulcro a una persona. Y ahí también está el reconocimiento. Igual que María Magdalena reconoció a Jesús por la voz, ahora también Tomás reconoce a Jesús por las llagas. Al final Tomás cree y dice Jesús, dichosos los que crean sin haber visto. Al principio el discípulo amado cree porque ha visto el sepulcro vacío. O sea, la fe y el creer sirven también de inclusión para todo el capítulo. Ver y creer, discípulo amado, dichosos los que crean sin ver. Es verdad que él no vio a Jesús, vio el vacío de Jesús. Después lo explicaremos. Por tanto, esa inclusión también nos dice cuál es el tema principal de este capítulo. Necesitamos ver o no ver. ¿Qué necesitamos ver para llegar a creer? Porque esto es lo esencial. Desde el principio del Evangelio decíamos, venid y lo veréis. El ver es fundamental. Al final, el ver algo o el no ver y nada más que escuchar el testimonio nos tiene que llevar a creer. Este es el objeto de las apariciones de Jesús. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Vamos a empezar entonces a analizar las escenas que hemos dicho en San Juan. La primera es María Magdalena sola, que va al sepulcro el primer día de la semana y después llama a los dos discípulos, lo acabamos de escuchar.
Nos fijamos en algunos detalles, no en todos, pero en algunos detalles que son importantes, pienso yo, para comprender correctamente el texto. El primer día de la semana. Todos los evangelios coinciden en esta indicación. Ya sabéis que el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. El séptimo día judío es el Sabbat, el sábado. Y el primer día de la semana no era nada, el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué coinciden todos los textos en esto? Pues porque históricamente fue así. Jesús se apareció, resucitó el primer día de la semana y luego ahí se entiende que existe un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues quizá vaya en esta línea. Ha pasado el sábado, dice San Marcos. Es decir, acaba una etapa, creo yo, de la religiosidad, de la historia de la religiosidad judía. Ha pasado la etapa del Sabbat, la etapa del descanso, la etapa de Moisés, la etapa de la ley. Y ha comenzado una nueva etapa, el alborear del primer día de la semana. Comienza una semana, ha pasado otra semana. En ese sentido también, el primer día de la semana implica una referencia a la creación. El primer día de la semana, que sepamos, lo que sucedió es que Dios empezó a crear el mundo. Génesis capítulo 1, Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Por tanto, la referencia al primer día de la semana, yo creo que para un judío, para una persona que conoce la Biblia, es una referencia clara a Génesis 1. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo? Que ha comenzado una nueva creación. Como diría San Pablo, 1 Corintios 15, Jesucristo es nuevo Adán, es la primicia de una nueva humanidad. Es decir, a partir del sepulcro empieza a ser creada una humanidad nueva, una humanidad resucitada, personas y cosmos entero, el primer día de la semana. Y también creo, el primer día de la semana es una referencia importante, veremos en Juan que luego dice al octavo día se apareció Jesús, es decir, el siguiente primer día de la semana. Por tanto, es una referencia eucarística. Cada primer día de la semana la Iglesia primitiva se reunía a celebrar la resurrección. Por eso se insiste en que los relatos de resurrección, las apariciones, suceden el primer día de la semana. Se quiere vincular, en Emaús está clarísimo, se quiere vincular las apariciones con la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el lugar donde Jesús resucitado se aparece a sus discípulos cada primer día de la semana. La Eucaristía es la obra del Creador que va recreando esta nueva humanidad. Diríamos que igual que Dios creó el mundo en 6 días al principio, ahora Dios va recreando el mundo cada primer día de la semana a golpes de Eucaristía. Por lo tanto, importante esta referencia al cuándo, el primer día de la semana. También importante la presencia de la mujer. En Marcos aparecen las mujeres, en Mateo también, en Lucas, que van al sepulcro. Y en Juan aparece una sola mujer, María Magdalena. ¿A qué fueron las mujeres al sepulcro? Depende a quién le preguntemos. Según Marcos y Lucas, fueron a ungir el cuerpo de Jesús. No pudieron ungirlo. Según Mateo, fueron a ver el sepulcro. Y según Juan, no se nos dice a qué fue María Magdalena. Un evangelio apócrifo muy antiguo, el evangelio de Pedro, dice que María, las mujeres fueron a llorar, a lamentarse ante el sepulcro. De hecho, aquí estará luego María Magdalena llorando. Juan no nos dice a qué, pero el caso es que fueron al sepulcro. En Juan no pueden ir a ungir el cuerpo de Jesús porque ya está ungido antes del entierro. Lo veíamos el otro día, el Viernes Santo. Y por lo tanto, las mujeres que van, con la intención que fuere, seguramente a hacer una visita, a llorar, a lamentarse, a rezar ante la tumba de su amigo. Y nos dice que son mujeres. Todos los relatos de apariciones no. De sepulcro vacío están ligados a las mujeres. ¿Por qué esta insistencia? Las mujeres en aquel tiempo no valían como testigos. Entonces, ¿por qué esta insistencia? Pues principalmente porque fue un dato histórico. Entonces, la Iglesia transmitió lo que a su vez recibió. Las mujeres fueron las primeras que encontraron. Pero es también quizá una ironía del Señor muy interesante, ¿no? Se van a convertir las que no valen para testigos en las principales testigos del sepulcro vacío, las principales testigos de la resurrección. Muy interesante. Dios, como siempre, elige lo que no cuenta para anular a lo que cuenta. También quizá hoy los grandes testigos de la fe y de la resurrección sea gente a quienes nadie escucha, pero seguirán diciéndolo siempre y Dios seguirá abriéndose paso gracias a estos testigos que no cuentan para el mundo. Avanzamos en más detalles y el siguiente detalle que yo querría subrayar es el sepulcro vacío como signo, primer signo de la resurrección. María, cuando ve el sepulcro vacío, lo primero que interpreta es se han llevado el cuerpo. No interpreta como luego el discípulo amado, pues, creo, ha resucitado, no, piensa que no está el cuerpo y sigue buscándolo después, ¿no? Entonces podríamos decir que la primera huella
de la victoria del resucitado es desconcertante. La primera huella del Creador nuevo, la primera huella del resucitado es el vacío. Dios no es alegría pura, no, deja vacío. Yo estoy convencido que María Magdalena habría llorado menos si hubiera estado el cuerpo. Me recuerda esto a tantas personas, padres de familia, cuando a una hija ha desaparecido y quieren encontrar el cuerpo para poder por lo menos enterrar el cuerpo de su hija y poder rezar ante... Pues algo de esto debería experimentar María Magdalena. Nos han quitado ya no solamente la vida del maestro, sino hasta su cuerpo. Ya no tenemos ni siquiera cuerpo para poder llorar. María busca a un muerto y le han quitado el cuerpo, le han quitado la memoria a la que poder agarrarse. Yo creo que esto es importante para nosotros. El primer signo de la resurrección es una experiencia de vacío. Y así es como actúa Dios. Muchas veces la experiencia que tenemos de Dios, de su gran victoria, es una experiencia de vacío. No podemos ni siquiera aferrarnos a una fe pasada, a una devoción que nos llena, sino que nos vacían hasta de nuestras devociones, hasta de nuestro lamento por el amado que ha muerto. Pero el sepulcro vacío creo que también es importante para subrayar la continuidad, importantísimo, entre el cuerpo histórico de Jesús y el cuerpo resucitado de Jesús. No ha resucitado el alma de Jesús, o no ha venido en otro cuerpo porque es poderoso y puede, sino que el mismo cuerpo nacido de María, con sus genes, que estuvo en la vida oculta, que después estuvo predicando y haciendo milagros y después fue herido en la cruz, ese mismo cuerpo, ese pedazo de materia histórico, es el que ha resucitado. Y esto es importante, porque ahí comienza, hemos dicho, la nueva creación. Dios no recrea el mundo desde la nada, como creó el primer mundo, sino que tenemos aquí la materia prima de la nueva creación. Dios moldea el mundo nuevo desde la carne histórica de Jesús. Esto significa el sepulcro vacío. Es decir, con esta masa, con este barro de la primera creación, Dios va a moldear la definitiva creación. Por eso nuestros cuerpos se pueden pudrir cuando morimos. No pasa nada, porque nuestros cuerpos serán reconstruidos desde el cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús no pudo corromperse. No solamente por razones devocionales, sino porque era la materia prima, la continuidad entre este mundo del cual Dios no se desdice y el mundo nuevo que Él está empezando a fraguar. Diríamos que Dios, con la materia prima de su Hijo resucitado, está reconstruyendo eucarísticamente un mundo nuevo. Sepulcro vacío, corazón importante de nuestra fe. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo me lo lleve». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabunni», que quiere decir maestro. Replicó Jesús: «Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor», y les repitió las palabras que Jesús había dicho. En mi lecho por la noche busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas. Busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los guardias que hacen ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amor de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Este precioso texto
del capítulo 3 del Cantar de los Cantares creo que es la clave para comprender la aparición de Jesús a María Magdalena. María está fuera llorando, vuelta hacia el sepulcro, está buscando al amado. San Juan, yo creo, quiere presentar al lector que conoce el Antiguo Testamento, igual que la amada buscó al amado, María Magdalena busca a Jesucristo. Y por eso pregunta también a los que ve dentro del sepulcro, los seres celestes, ¿verdad? Les pregunta, ¿habéis puesto vosotros? Y en cuanto les pregunta, ve al amor de su alma, ve al amado. Solo que María no lo reconoce. Tenemos aquí algo importante del reconocimiento. El encuentro con Jesús resucitado necesita una interpretación, necesita un reconocimiento, no es algo evidente a los ojos. María está mirando al sepulcro, vuelta llorando hacia la muerte, hacia el pasado, y cuando se vuelve, se da la vuelta, deja de mirar al sepulcro, al pasado, su perspectiva deja de ser el llanto, se vuelve y entonces ve a Jesucristo. Pero con este primer volverse aún no hay reconocimiento. Tiene delante a Jesucristo, pero no sabe que es Jesucristo, lo confunde con el hortelano. Como decíamos la semana pasada, esta es una clave para entender que estamos en una escena de amor, el huerto, Génesis, Adán y Eva. Lo confunde con el hortelano y le pregunta a él también, como la amada preguntaba a los centinelas de la ciudad, ¿te has llevado tú el cuerpo del muerto? Dámelo. Y entonces Jesucristo llama a María por su nombre, María. Y dice Juan muy bellamente, entonces María se volvió y dijo, Rabbuni, maestro. Eso de María se volvió es un poco inverosímil. Si ya se ha vuelto del sepulcro y está mirando a Jesús, ¿cómo se volvió de nuevo y dijo Rabbuni? No tiene sentido, ¿verdad? Intentar representarlo es dar la espalda a Jesús. Por lo tanto, está claro que Juan se refiere que hace falta una nueva vuelta. Además de volverse exteriormente desde el pasado, el sepulcro, la muerte, el llanto, a la perspectiva del huerto, además de esa vuelta hace falta una vuelta interior, que ya no es posible por iniciativa de María. Ella ya no se puede volver más veces, sino que ahora es posible porque Jesús la llama por su nombre, María. El reconocimiento se produce porque María se sabe conocida por Jesús. Ella puede reconocer al Maestro porque el Maestro la conoce a ella. En Emaús también veremos, pasa algo parecido. Allí será el signo, aquí es la palabra, el nombre. Porque Jesús pronuncia mi nombre, porque Jesús me conoce, yo puedo reconocerle. Y aquí también algo muy interesante para lo que es la fe. La fe es siempre reconocimiento. ¿Y qué significa reconocimiento? Volver a conocer. Yo creo que la fe no es experiencia primera de alguien a quien no conocíamos, sino que la fe es darnos la vuelta para ser conscientes de que aquel que estuvo siempre delante de mí y yo no había conocido, resulta que era Jesús, resulta que era el Maestro. ¿Cuántos cristianos estamos que hacemos las cosas y tenemos siempre a Dios delante? Tenemos siempre al Señor en presencia y tratamos cosas de Eucaristía, cosas de misión, cosas de... Y ahí estamos. Y no nos cambia la vida porque estamos mirando, pero mirando al hortelano. Aunque le llamemos Jesús, no deja de ser un hortelano. Quizá nos falta esa experiencia de escuchar de labios de Jesús nuestro nombre único para que podamos volvernos y reconocer tanto tiempo con nosotros, tanto tiempo contigo, María, y aún no me conoces, como le dijo a Felipe. Pues yo creo que la fe también sería eso. Esta Semana Santa quizá pueda servir, ojalá, para esto. Aquel con el que siempre estamos, que no acabamos de verlo como el Maestro, como el resucitado, sino como alguien al que nos hemos acostumbrado. No, María, Antonio, Felipe, José, Magdalena, vuélvete. Y entonces podemos decir, Rabbuni. Pero además de esto, hemos dicho el texto del Cantar de los Cantares. Dice Jesús, no me agarres, literalmente, no me toques, suéltame, depende de las traducciones, pero literalmente es no me agarres. ¿Qué significa ese no me agarres? No tiene sentido. Tiene sentido si lo entendemos desde el texto del Cantar de los Cantares. Es el mismo verbo en la lengua original, en el texto original. Juan ha acostumbrado al lector a que María Magdalena sea la esposa, va buscando, preguntando, ¿y cómo acaba, hemos leído, el encuentro entre la esposa y el esposo? Cuando lo encuentre, lo agarraré y no lo soltaré, y lo llevaré a la alcoba de la que me parió, de mi madre. Es decir, he pasado tan mal estos días en la ausencia del esposo que no puedo permitirme volver a perderlo. Esa es la esposa del Cantar. Entonces María Magdalena intenta hacer lo mismo. No puedo soportar vivir ya sin el esposo. Por tanto, como la esposa del Cantar, lo agarraré y no lo soltaré. Y Jesús le dice a María, no me agarres. ¿Qué significa esto? Pues que el Cantar de los Cantares ha sido superado.
El amor no acaba en posesión, sino en desprendimiento. El amor no es romántico, sino pascual. ¿Y por qué? Porque tengo que subir a mi Padre. Porque, es decir, Jesucristo es el amado, ciertamente, pero no es el amado de María, es el amado del Padre. El amor que configura a Jesucristo es el amor de Dios. Solamente podemos amarle cuando reconocemos esto. Yo no configuro, mi cariño no configura a Jesús, lo configura el amor del Padre. Por tanto, yo no puedo agarrarlo porque Él le pertenece al Padre. Entonces yo podré ser amigo del Hijo, amiga del esposo, cuando reconozco al esposo como el amado de Dios. Por eso el amor cristiano no acaba en posesión, sino en desprendimiento. Esto que se aplica a Jesucristo también podríamos aplicarlo a la relación entre nosotros. En el fondo, ¿cuál es el sentido del matrimonio cristiano y del celibato y de la vida consagrada? Este mismo. Es decir, el hermano es ante todo, incluso el esposo, es ante todo el amado de Dios. Cuando yo reconozco que el amor de Dios configura a esta persona, entonces puedo amarlo pascualmente, sin posesiones, lo cual tiene mucho que ver, por cierto, con la madurez humana, sin posesiones. No me agarres. El amor provoca libertad, pero no porque somos independientes, sino porque nos configura el amor del que nos creó, el amor del Padre. Por tanto, preciosa catequesis a María Magdalena y a nosotros sobre la clave del amor, que es búsqueda que termina en el reconocimiento de que Jesucristo es el habitado por Dios, el amado del Padre. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Continuamos, la siguiente aparición sería la aparición de Jesucristo a los discípulos encerrados por miedo. Jesucristo viene a aquellos que están confinados, nos suena esto estos días, ¿verdad?, para lanzarlos a la misión. Jesucristo es capaz de entrar para hacernos salir. Una iglesia en salida, que diría el Papa Francisco, es fruto de la experiencia de Cristo resucitado que entra más allá de nuestras puertas cerradas y nuestros miedos. Algunos detalles a subrayar de esta aparición. Jesús les muestra, primero atraviesa puertas y ventanas y les muestra las manos y el costado. Es decir, la realidad de la resurrección. San Lucas también dice que les muestra las manos y los pies, las 5 llagas, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el crucificado. Hay continuidad y hay realidad. Ha resucitado el crucificado. Es la misma carne, es el mismo que decíamos también en el sepulcro vacío. Por tanto, primera perspectiva importante, la realidad del resucitado, la continuidad con el crucificado. En segundo lugar, dice que sopló sobre ellos. Esto nos recuerda claramente a Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios moldeó a Adán del barro, Adamá, y después, una vez moldeado, sopló sobre él para que viviera. Ahora es Jesucristo el que está soplando sobre estos Adanes nuevos que son los discípulos para que reciban el Espíritu, por lo tanto es una nueva creación. Si en Jesucristo ha comenzado la nueva creación, Él extiende esa nueva creación a sus discípulos y desde ellos al mundo. Se regala el Espíritu para que podamos vivir. Dice San Ireneo, muy bonito, que cuando Dios creó el mundo, sopló un poquito a cada hombre y por eso vivimos un poquito. Tenemos un soplo muy pequeño y vivimos 80, 70, 60, depende de los años. Pues ahora con Cristo resucitado, el Espíritu se ha derramado plenamente y por eso nos llena de aire, nos llena de hálito. ¿Para cuánto? Para la eternidad. Dios ya no nos da el Espíritu con medida, sino que nos da el Espíritu plenamente y por eso podemos vivir la vida de Dios, podemos vivir la eternidad. El siguiente detalle es, como el Padre me ha enviado, así os envío yo.
Igual que antes dijo, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Es decir, todo lo que Jesucristo recibe lo da a sus discípulos. También quiere que participen en su misión. Todos los textos de apariciones sirven para esto, para enviar a los discípulos. Es decir, la aparición es la capacitación del apóstol, del profeta. Si tú no te has encontrado con Jesucristo, tú no estás capacitado para hablar en su nombre. Como los relatos de vocación de los antiguos profetas. Si Dios no me ha enviado, ¿qué pinto yo predicando aquí el Evangelio? Si yo no hablo en nombre del resucitado, yo no estoy autorizado para... Por lo tanto, es necesaria la experiencia pascual para poder ser apóstol. Sin experiencia pascual, sin conciencia clara y real del envío, no podemos salir por ahí, porque entonces predicaremos nuestras ideas, predicaremos o haremos mucho bien, pero será siempre nuestro. No somos enviados si no tenemos experiencia de Cristo pascual. Por eso a veces, no sé yo si la Semana Santa o si los domingos, la oración, no deberíamos fomentarlo un poco más. A veces tenemos muchas tareas, pero no las hacemos como enviados. A veces hacemos muchas cosas religiosas, pero sin la vinculación con el que envía. Y por eso ni hay credibilidad, ni hay autoridad, ni puede haber fruto. Por lo tanto, nuestro envío se enraiza en el envío de Jesús, en la experiencia pascual de Jesús. Y por fin, un último detalle, y es, entre todas las dimensiones del envío, aquí Juan no dice predicar el Evangelio, dice a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Una de las claves del envío es el perdón. Y se refiere sobre todo al bautismo después, ¿no? También puede meterse ahí la penitencia, pero en general la misión de la Iglesia es reconciliar al mundo con Dios y reconciliar al mundo entre sí. La Iglesia tiene como misión, en nombre de Jesucristo, extender la misericordia de Dios. En un mundo dividido, en un mundo, el perdón de Dios. Con Jesucristo el mundo ha sido juzgado, ¿qué significa? El pecado ha sido condenado y entonces la reconciliación es posible entre los hombres. Misión preciosa de la Iglesia de extender misericordia, de derramar el perdón. Que estas reflexiones, como decíamos al principio, hermanos, amigos, sirvan sobre todo para alabar a Dios. Cristo ha resucitado, produce profunda alegría en nosotros, pero lo primero que queremos hacer es alabar a Dios y transmitir a los demás esta alegría. Alabanza, porque tenemos un compañero de camino para siempre, tenemos un amigo que nunca engaña, tenemos un maestro que sabe ir delante. Jesucristo, que se hizo cordero, vuelve a ser pastor definitivo, porque ha comenzado una peregrinación, Él va el primero, el pastor siempre delante, Él ha resucitado y los demás vamos en procesión por esta vida para entrar donde Él, al redil de Dios. Él es también primicia, dice San Pablo, el primer resucitado es ya lo que nosotros seremos un día. En esta esperanza caminamos, en esta esperanza sufrimos y nos esforzamos por amar. Por tanto, feliz Pascua de Resurrección a todos. Ha despertado la esperanza, sobre todo, Aleluya, alabad a Dios.